Parece que es una de las inevitables leyes de la naturaleza que algunos seres humanos sufran de miseria. Estas son las personas que, en la gran lotería de la vida, fracasarán. Thomas Malthus. Mundo Deshebrado presenta el crack de Wall Street. Una de las crisis económicas más importantes durante el siglo XX, y tal vez la más famosa, se suscitó el 24 de octubre de 1929. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y bancos. Esto conllevó al paro de millones de ciudadanos, pero el problema no solo se quedó en Nueva York. Este se trasladó a casi todos los países del mundo, como un efecto dominó. Afectó tanto a países desarrollados como a los que estaban en vías de ese desarrollo. Europa se estaba recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, entonces su situación empeoró. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en las mayores crisis de la historia del capitalismo. Los acontecimientos decisivos del siglo XX, como la época dorada de los fascismos o la Segunda Guerra Mundial, están íntimamente unidos al desarrollo de esta crisis. Un contexto histórico. Los meses posteriores a la guerra, el mundo desarrollado entró en un proceso de gran crecimiento, debido en parte a la recuperación de la producción en las naciones europeas más afectadas por los efectos de la guerra, como Francia o Alemania. Los años 20 no hicieron más que evidenciar que el Imperio Británico iba en declive, cuya economía se basaba sobre todo en las industrias textil y siderúrgica, es decir, en la industria del hierro. No obstante, el descenso de los precios de las materias primas y de los alimentos le proporcionó algunas ventajas, ya que su comercio se basaba en la venta de productos industriales y en la compra de alimentos. La guerra había propiciado un espectacular crecimiento en la economía norteamericana, que convirtió a Estados Unidos en la primera potencia mundial. De igual forma, se veía el crecimiento económico japonés y su expansión comercial por Oriente. Causas de la crisis. Existía un excesivo endeudamiento de los países europeos con Estados Unidos, puesto que necesitaban recuperarse del desastre de la guerra. En Nueva York ocurre una alza desmedida en las especulaciones que provoca el colapso de la bolsa de valores el jueves 24 de octubre de 1929. La prosperidad de los años 20 no fue igualitaria. Hubo países, clases sociales y sectores productivos que no crecieron. También existía una extensa sobreproducción, pues se producía más de lo que se consumía. Las bases financieras eran más especulativas que reales, es decir, los precios de las acciones estaban sobrevalorados. También existía la nula participación del Estado en la economía, pues no se regulaba ni se participaba. El estallido de la crisis. El jueves 24 de octubre de 1929 se produce una estrepitosa caída en las acciones transadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, la más importante del mundo en ese entonces. Le siguieron como efecto dominó las principales bolsas de valores del mundo. Los países que exportaban materias primas vieron cómo su valor iba cayendo y también cómo cesó la compra de estas por países industrializados. ¿Cómo se manifestó la crisis? Primeramente se cayó el comercio mundial, un 66% entre 1929 y 1932. También hubo una devaluación enorme de las monedas, pues el dólar estadounidense y la libra británica redujeron su valor un 40%. También se expandió el desempleo, agravando la situación de la clase obrera. También hubo una reducción enorme de salarios. Y también hubo el surgimiento de ideologías nacionalistas y totalitarias. Consecuencias de la crisis. El cierre de empresas disparó el desempleo y empobreció a la población. Esta situación se prolongó durante gran parte de la década de 1930. Los gobiernos se vieron obligados a intervenir en la economía para combatir la miseria. Surgieron y se fortalecieron los sistemas totalitarios, como el sistema del señor con el bigote chistoso y el de Mussolini.
En el aspecto social, hubo muchos paros laborales, indigencia y desmedido aumento en la delincuencia. Tal es el caso de Al Capone y de toda su mafia. ¿Cómo se combatió la crisis? Se ayudó a los bancos mediante una participación en su capital, es decir, en cuánto dinero tiene el banco. A los agricultores se les pidió que dejaran de producir para que los productos agrícolas aumentaran de precio. También se promovió el aumento de los salarios, se disminuyeron las horas de trabajo para que todos los trabajadores pudieran consumir más y de esa manera estimular la economía. También se hicieron muchísimas obras en beneficio del público. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, darle like y compartir con tus amigos. Esto fue Mundo Deshebrado.